¿Vamos? ¿Vamos? El Tribunal Constitucional de Transición, vista la causa rol 2797, recurso de inaplicabilidad interpuesto por don Arturo Portiño respecto al inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. El señor Portiño ha presentado este requerimiento de inaplicabilidad a efectos de que surta efectos en el proceso sobre recursos de casación en la forma y en el fondo que actualmente sustancia la Corte Suprema bajo el rol 1469-2015. En el marco de la citada gestión judicial, se pide la inaplicación de aquel precepto en cuanto impide anular vía casación en la forma aquellas sentencias que, dictadas en juicios regidos por leyes especiales, incurran en la omisión de consideraciones de hecho y de derecho cuya presencia exige el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil. A efectos de fundamentar su requerimiento, el actor se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente para luego exponer las argumentaciones en derecho que sustentan su acción. En cuanto a los hechos, en lo que interesa al requerimiento de autos, se precisa que en el recurso de casación en la forma, este se dedujo para anular la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia por la que se rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el requerente. Mediante este, esencialmente, busca dejar sin efecto el ordinario de la Municipalidad de Valdivia que le negó la patente comercial que solicitara. Precisa que en que casó en la forma dicha sentencia del aludido Tribunal de Alzada, toda vez que incurre en el vicio de casación en la forma consistente en carecer la sentencia de consideraciones de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento. En particular, al no haber dado por establecido la sentencia, 1. Si la municipalidad incurrió o no en ilegalidad cuando negó la patente solicitada, y 2. Si las máquinas cuya explotación él pretende obedecen al principio de juego, al mismo principio de juego que aquellas que explotan los casinos de juego. Ambas circunstancias son esenciales para que se califique la licitud o ilicitud de la solicitud de patente municipal. En síntesis, aquella magistratura omitió desarrollar el razonamiento bajo el cual concluye que las máquinas cuya explotación se pretende son de azar y, en consecuencia, determinar la licitud de su explotación. En efecto, se enumeran en la sentencia la totalidad de los antecedentes aportados por las partes, mas sin ponderarlos ni evaluarlos conforme a las disposiciones legales referidas a la prueba. Atendido que el reclamo de ilegalidad se rige por una ley especial, como lo es la ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por aplicación del precepto reprochado, no podría casarse en la forma la reseñada sentencia de la Corte de Alzada. Lo anterior daría pie a un pronunciamiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en atención a las siguientes argumentaciones en derecho. En primer lugar, el actor se refiere al deber de fundar las sentencias desde la perspectiva constitucional. Expone el efecto que diversas disposiciones constitucionales lo amparan, a saber, el artículo 76 al referirse al fundamento de las resoluciones judiciales, el artículo 8 al prescribir la publicidad de los fundamentos de todo acto o resolución de organismos del Estado, el artículo 19, número 3, al disponer que toda sentencia debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el artículo 6, que exigiría implícitamente la fundamentación de las decisiones con el fin de evitar la arbitrariedad. A su vez, el comentado deber y la garantía de poder recurrir en caso de su incumplimiento ha sido reconocido tanto en sentencias de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. Que el juez motive sus fallos, se trataría, en síntesis, de una exigencia de la noción del justo y racional procedimiento. En segundo lugar, se refiere a los derechos constitucionales vulnerados. Primero, esgrime que se vulnera el inciso 6 del numeral 3 del artículo 19 constitucional, cual consagra el denominado derecho a un justo y racional procedimiento, por cuanto, como se indicó, el deber de motivar las sentencias se encuentra comprendido en el mismo y es desconocido por la disposición que objeta al impedir la invalidación de una sentencia que haga caso omiso de aquel deber. Segundo, se refiere a la vulneración de los numerales 2 y 3, inciso primero, del artículo 19 constitucional. Alega a su respecto que no existe finalidad legítima que justifique la diferencia que introduce el precepto impugnado, al impedir la deducción del recurso de casación en la forma por el vicio de carecer la sentencia de consideraciones de hecho y de derecho, tan solo en aquellos juicios regidos por leyes especiales y no así en los otros juicios. En tercer lugar, y finalmente, el peticionario aclara la forma en que se produce la infracción constitucional.
explica que, de conformidad al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, la Corte Suprema solo puede invalidar una sentencia por casación en el fondo conforme al mérito de los hechos que se han dado por establecidos en el fallo recurrido. Estos fueron determinados por la Corte de Apelaciones de Valdivia sin razonar sobre la prueba rendida, impidiendo así el que se pueda preparar adecuadamente un recurso de casación en el fondo, pues se desconocen los motivos por los que este tribunal dictó su resolución. De esta manera, la única forma en que la Corte Suprema pueda emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto es que pueda anular el fallo del Tribunal de Alzada por no haber motivado su sentencia de la manera que la ley le obliga y establecer luego la concurrencia de los elementos para el otorgamiento de la patente solicitada. Observaciones al requerimiento. Por presentación de Fojas 441, la Municipalidad de Valdivia formuló sus observaciones al requerimiento bajo las siguientes alegaciones que se sintetizan a continuación. Primera alegación. No se infringe el derecho a la igualdad ante la ley ni el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, toda vez que el precepto impugnado no establece diferencias arbitrarias. Lo anterior, desde el momento en que resulta aplicable a todos los procedimientos especiales de reclamación por ilegalidad municipal y respecto de ambas partes, esto es, del particular recurrente y del municipio recurrido. Este razonamiento, por lo demás, fue acogido por el Tribunal Constitucional en su sentencia rol número 2034, en que se rechazó un requerimiento similar al de autos. Y no puede usarse como término de comparación para acometer el juicio de igualdad la regulación dada al procedimiento ordinario en la materia, pues el reclamo de ilegalidad municipal es un procedimiento especialísimo, cuya finalidad justifica la restricción de las causales de casación en la forma. Ello se comprende por cuanto se trata de un proceso de revisión del acto expedido por la Administración Municipal, que necesita de una tramitación rápida y eficaz, atendido que el acto administrativo ha sido dictado para la satisfacción de los intereses generales de la comunidad. Esta es la razón por la que el legislador somete este arbitrio jurisdiccional a la decisión en única instancia de la Corte de Apelaciones y restringe las causales de casación en la forma. Segunda alegación. No hay derecho a la casación en la forma con un derecho constitucional. Precisa que si no existe el derecho constitucional al recurso de casación, entonces se trata de un arbitrio que el legislador puede consagrar y regular de manera soberana. No obstante lo anterior, el legislador, aunque con restricciones, ha consagrado en la materia del reclamo de ilegalidad la casación en la forma y a su vez la casación en el fondo, de manera que existe además la posibilidad de revisión. Por lo demás, todo lo anterior, como se dijo, ha sido explicitado por el Tribunal Constitucional respecto de otros requerimientos que versan sobre el precepto impugnado en estos autos. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien. Por la Municipalidad de Valdivia, alega el abogado Claudio Escudero por el tiempo de 30 minutos. Hago presente a usted que el tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos anteriores en causas iguales, por lo tanto, usted puede tener presente aquello. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por la ilustre Municipalidad de Valdivia en los autos sobre requerimiento e inaplicabilidad deducido por don Arturo Portiño, y en ello solicito que este requerimiento sea rechazado sobre la base de los siguientes antecedentes que paso a poner. En primer término, sin perjuicio que esta parte lo hizo presente en la admisibilidad del recurso, creemos que hay un aspecto que es esencial para la acertada resolución de este requerimiento, que lo reiteraremos en lo medular. En esa oportunidad, mi representada señaló que este recurso debió haber sido declarado inadmisible. En juicio reiteramos esa postulación y sostenemos que hoy día debe ser rechazado, en definitiva, conforme al artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Porque del tenor literal del recurso de casación en la forma en que incide este requerimiento, recurso de casación en la forma que se encuentra acompañado en estos autos, se desprende en forma clara y categórica que la norma procesal impugnada e inconstitucional, esto es el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, no puede tener aplicación en la gestión pendiente en que incide este requerimiento, o no tiene una aplicación decisiva,
como prevé específicamente el artículo 84, número 5 ya citado. ¿Por qué? Porque la causal de casación en la forma que invoca el requirente, esto es, que el fallo recurrido adolecería de falta de consideraciones de hecho y de derecho, está relacionado con un supuesto de derecho que no es propio de la casación en la forma, como sería, y como lo dice en el recurso de casación, la infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Existe jurisprudencia unánime de parte de la excelentísima Corte Suprema de Justicia que la infracción de las leyes reguladoras de la prueba constituye una causal de casación en el fondo, no en la forma. Entonces, basta la simple lectura de este recurso de casación en la forma para darse cuenta que el vicio que invoca el recurrente en la casación requirente ante este tribunal, esto es la del artículo 768 número 5, en relación al artículo 170 número 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, y la supuesta vulneración al artículo 170 número 4, esto es, no respetar las leyes reguladoras de la prueba, no dice relación con una causal de casación en la forma, sino con una causal de casación en el fondo. Señor presidente, le solicito la venia para leer en la parte pertinente el recurso de casación en la forma del requirente. Dice, en la primera página, penúltimo párrafo, ¿de qué manera se vulnera el numeral cuarto del artículo 170? Esto es, la falta de consideraciones de hecho y de derecho del fallo. ¿Y qué es lo que dice textualmente el recurrente de casación en la forma? Al no respetar las normas reguladoras de la prueba, en cuanto a la forma de apreciarla y respecto del valor probatorio de la misma, según se expondrá. Vale decir, está cuestionando, mediante casación en la forma, infracción a las leyes de fondo, propias de una casación en el fondo. Porque en su argumentación, la falta de consideraciones de hecho y de derecho de que adolecería el fallo recurrido, no valoró convenientemente la prueba y no la apreció en la forma que él establece. Vale decir, no se puede en el ámbito de la casación en la forma, que es un recurso de derecho estricto, con causales taxativamente señaladas por el legislador, invocar infracciones a las leyes de fondo, porque para eso el legislador ha previsto el recurso de casación en el fondo. En razón de lo que hemos señalado, el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, no puede tener aplicación en el recurso de casación en que incide este requerimiento. ¿Por qué? Por lo que hemos señalado. Porque no puede alegarse vía casación en la forma una infracción a las leyes reguladoras de la prueba, que es una infracción a las leyes de fondo. Por esa circunstancia, este tribunal debió haber rechazado o declarado la inadmisibilidad del recurso, pero confiamos en que finalmente este sea rechazado por esta circunstancia. Entrando derechamente al fondo de este requerimiento y en cuanto a las supuestas garantías constitucionales infringidas por el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, en primer lugar, esta disposición no infringe la garantía de igualdad en el ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Porque el propio requirente de inconstitucionalidad lo señala. El artículo 19, número 3, inciso quinto, al establecer la tutela del debido proceso, consagró la posibilidad que el legislador le da un mandato al legislador
establezca las garantías de un racional y justo procedimiento. Vale decir, le confirió al legislador esta potestad por mandato constitucional. Y en ejercicio de esa potestad, el legislador limitó las causales de casación en la forma respecto de todos los juicios especiales, sin excepción, y respecto de todas las partes que participan de aquellos procedimientos. Vale decir, no habría infracción al debido proceso, a la adecuada defensa. En este sentido, el recurso de casación en la forma es un recurso, ya lo hemos dicho, de derecho estricto, que solo procede respecto de las causales taxativamente señaladas por el legislador. Tiene causales específicas, de manera que si el legislador, conforme al mandato constitucional de establecer las garantías de un racional y justo procedimiento, limitó las causales de casación en la forma respecto a los juicios especiales, es porque de esa forma el Poder Legislativo, para esos juicios, restringió esta causal de casación en la forma y de esa manera tuteló el debido proceso. No debemos olvidar que en este juicio especial, reclamo y legalidad municipal, existe casación en la forma, existe apelación ante la Corte de Apelaciones, que van a ser las veces de una instancia, existe casación en el fondo. Entonces, el legislador limitó, en ejercicio del mandato, el debido proceso en estos juicios especiales. ¿Y por qué lo hizo? Porque aquí hay un tema que es extremadamente importante. Podría, por ejemplo, cuestionarse en el ámbito procesal penal, en el ámbito del procedimiento laboral, el debido proceso, porque en dichos procedimientos el legislador no consagró el recurso de apelación. No, porque de alguna manera, por mandato constitucional, el legislador cauteló el debido proceso en dicho procedimiento procesal penal y procedimiento laboral de una forma diversa, con herramientas procesales distintas, el recurso de nulidad, eliminando el recurso de apelación respecto a las sentencias definitivas dictadas en dichos procedimientos. Del mismo modo, podría cuestionarse, bajo el mismo criterio, hoy, que el legislador, respecto a los juicios o procedimientos especiales, limite las causales de casación en la forma respecto de todos los juicios especiales. No. ¿Y por qué no sería adecuado, no sería ajustado a nuestro ordenamiento cuestionarlo? Porque, de alguna manera, el legislador tiene diferentes maneras, diferentes formas, diferentes herramientas procesales, de acuerdo a la naturaleza de cada procedimiento, de velar o tutelar por el derecho de defensa, por el debido proceso. Y si el señor presidente me lo faculta, quiero hacer referencia a una sentencia dictada por este mismo tribunal, de fecha 2 de enero de 2015, en relación a otro reclamo de legalidad de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y específicamente al voto de minoría dictado con ocasión de dicho requerimiento. Leo textual. El procedimiento del reclamo de ilegalidad municipal contenido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades cumple con todas las garantías del debido proceso. Así, considera un control jurisdiccional ante la Corte de Apelaciones, la que conoce en forma equivalente al de una instancia. Contempla además medios de impugnación de la mayor importancia jurídica, como son el recurso de casación en la forma y en el fondo en contra del fallo de la Corte, de los cuales conoce y falla el máximo tribunal de la República. En consecuencia, el derecho de defensa del afectado recurrente de ilegalidad se encuentra debidamente tutelado o amparado en este procedimiento. Así, se ejerce ante tribunales de derecho, contempla un control o examen jurisdiccional en los hechos y en el derecho, comprendiendo incluso la excelentísima Corte Suprema,
de manera que la limitación o exclusión de dos causales de casación en la forma que el legislador ha contemplado para este y otros procedimientos especiales en nada altera o conculca el amplio espectro de defensa y tutela consagrado por el legislador respecto al reclamo de ilegalidad. Lo que hemos señalado está prístimamente desarrollado en este considerando del voto de minoría de ese fallo. ¿Qué otra garantía constitucional supone infringida el requirente? La garantía de igualdad ante la ley, consagrada en nuestra Carta Fundamental, en el artículo 19, número 2 y número 3, inciso primero, que a nuestro juicio no es tal, porque no hay infracción a la igualdad ante la ley cuando el legislador, en ejercicio de su potestad y en ejercicio del principio de especialidad, regula para todos los juicios especiales y respecto de todas las partes que intervienen en ellos, el recurso de casación en la forma, limitando en dos las causales para recurrir por dicha vía. Por el contrario, si se permitiera la casación en la forma al actor o requirente, en el caso de autos, estaríamos generando un privilegio para una de las partes, para este actor, requirente o recurrente de casación en la forma. No así para la ilustre Municipalidad de Valdivia. No habría equiparidad, habría un privilegio en favor de una de las partes en desmedro de otra. No puede entenderse que se infringe la igualdad ante la ley cuando el legislador regula de una manera diferente los procedimientos especiales respecto de los procedimientos ordinarios, ya sea estableciendo plazos más breves, instancias acotadas, recursos más restringidos, todo ello porque está aplicando el principio de especialidad. ¿Y cuál es el principio de especialidad que está consagrado o inmerso en cada uno de estos procedimientos especiales? El de acelerar estos procedimientos, el hacerlo más breve. Ya en el mensaje del Código de Procedimiento Civil se señala, me permito leerlo muy breve, dice, según el plan adoptado, este código comprende 4 libros. El tercero, referido a los juicios especiales, que por su naturaleza requieren de una tramitación sencilla y breve, o que no se ajustarían bien a las reglas del procedimiento ordinario. Vale decir, ya al momento de promulgar nuestro Código de Procedimiento Civil de antigua data, el legislador tenía en consideración que estos procedimientos especiales requerían de una tramitación más rápida, de una tramitación más acelerada para ser eficaces. Por esta razón, sin duda, el legislador acotó las causales de casación en la forma respecto a los juicios especiales, para hacerlo en su tramitación más breve, más rápida, en ese sentido. Finalmente, en caso de acogerse este requerimiento de inaplicabilidad, esta parte considera que estaría creándose un nuevo recurso de casación en la forma, por causales no previstas por el legislador, lo que, con todo respeto, consideramos que es ajeno a la competencia de este excelentísimo tribunal. En uso de sus facultades constitucionales, esta alta magistratura debe velar por la Constitución cuando hay una pugna clara e insalvable entre el precepto legal y la Carta Fundamental. Pugna clara, evidente, que no observamos conforme a todos los fundamentos que hemos expresado. Y en razón de ello, solicitamos a este excelentísimo tribunal rechace este requerimiento.
Por tanto, en mérito de lo expuesto, rogamos a este excelentísimo tribunal rechazar el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por don Arturo Portiño Gómez en todas sus partes y con expresa condena en costa. Dejo a disposición de este excelentísimo tribunal una minuta de este alegato. Bien, muchas gracias. Señores ministras, señores ministros, ¿una pregunta? Muy bien, concluida la vista de la causa.